Pues ya estamos de vuelta, señoras y señores, en De la Viña a la Mesa. Hemos cumplimentado una primera parte del programa, ya lo saben ustedes, donde solemos salir bastante, aunque no de este plato, pero sí lo hacen nuestras cámaras para ofrecerles esos magníficos, preciosos cascos bodegueros, su quietud, su silencio, su sabiduría cada semana, y también nuestro paseíto oportuno por la viña jerezana, que aunque se cumplía un ciclo y terminaba con la vendimia, créanme que como han visto en Viña Bristol, nos ofrece también un paisaje de tonos amarillos y ocres realmente preciosos y muy del tiempo que estamos viviendo, del otoño. En todo caso, pasamos página y a continuación vamos a abordar un asunto, entendemos, bastante interesante porque por lo novedoso, entre comillas, que supone su ejercicio por parte de algún bodeguero jerezano en estos tiempos, pero sobre todo para entender dos maneras, si se quiere, de hacer vino y que pueden tener su entronque histórico. En todo caso, les explico. Les vamos a hablar de finos sin fortificar. Los vinos de Jerez son vinos que en un momento dado tienen una adición de alcohol y que después sufren o tienen su oportuna crianza. Pues bien, hay también otra posibilidad de que esos vinos no se fortifiquen y que nos llevarán a hablar seguro, de la viña y de su madurez en las propias cepas. En todo caso, yo no presento más el tema porque la voy a liar más y sí les presento a nuestro siguiente invitado. Él es Luis Pérez, de Bodegas Luis Pérez, una cara conocida, ya saben, en nuestro programa. Bienvenido. Bien hallado, Antonio, y muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de lo que a mí me apasiona, que es el vino. Intento, o por lo menos he intentado no liar demasiado en este introito el asunto, porque es bien fácil, la verdad, pero en todo caso lo acabo de comentar. El vino de Jerez, o vamos a hablar de los vinos de nuestro marco, son vinos fortificados. Sí, ¿y con eso qué queremos decir? Son vinos generosos, aquellos que son secos, y vinos generosos de licor, los que son dulces, porque realmente desde hace algo más de 200 años, Jerez introdujo esta técnica a la hora de elaborar los vinos, simplificando y diríamos dando un producto más terminado, que consistía en que una vez que los mostos inicialmente eran fermentados y conseguían su graduación natural, se fortificaban mediante la adición procedente exclusivamente de vino y de vino puro, es decir, aquí no vale añadir alcohol procedente de residuos de vino o de otros elementos más que de residuos de sus productos del vino, como puede ser la aldía, no, tiene que ser de vino puro, añadiéndole las cantidades necesarias para conseguir las graduaciones estándares que han caracterizado a Jerez durante mucho tiempo. O sea, sí, perdón. Sí. No, iba a decir, esto es una práctica introducida, como digo, hace unos 200 años, e incluso al inicio del siglo XX todavía había bodegas que no habían, diríamos, hecho uso de esta práctica, sino que sus vinos, y además así constaba en su publicidad, sus vinos no eran fortificados. ¿De acuerdo? Es decir, o sea, que lo decían como un signo incluso de distinción. Positivo, ¿no? Un signo positivo. Realmente, Jerez tiene una trayectoria enológica inmensa. Se profundiza o se origina allá en los tiempos más remotos de la historia. 3.000 años de historia vitivinícola, eso es algo que no creo que existan zonas vitivinícolas actuales que puedan soportar sobre sus espaldas. Y durante todo ese lapsus de tiempo, durante esa historia, se han originado y se han perfeccionado muchísimas técnicas enológicas. O sea, la enología del Jerez es algo verdaderamente impresionante en muchos de sus aspectos. Luis, ha dicho lo de fortificar, lo de la adición de alcohol para alcanzar unos estándares, pero ¿se saben los porqués? Por ejemplo, hace 200 años se empieza con esa... Bueno, porque se ha hablado mucho, como entre comillas, todo conservante o estabilizante, porque al vino le da una mayor estabilidad cuando viajaban los vinos. ¿Se puede hablar desde un punto de vista romántico, que es así de cierto? Claro, tan así de cierto que evidentemente si el vino fue un producto conseguido con el encuentro del hombre y la naturaleza, era porque era un producto más estable que la fruta, de donde procedía. Y evidentemente esa estabilidad procedía del alcohol que generaba. Por eso, en época clásica, por ejemplo, aquellas frutas, aquellas uvas, en este caso hablando del vino, que estaban en zonas que podían producir una alta riqueza en azúcares, eran los grandes vinos del mundo, y los únicos que existían, porque eran los únicos que eran capaces de ser trasladados, etc. Además, en esta zona se practicaban después operaciones destinadas todavía a acrecentar, aumentar
el contenido en azúcares, como es el soleo de la uva, como es el uso de los arropes, bueno, y eso está inscrito en nuestra enología pues hace milenios, pero esto no estoy exagerando nada, estamos muy propensos a exagerar, esto no sé cuántos miles, no, estoy hablando con certeza de que hace más de 2000 años se soleaban la uva, incluso se utilizaban los arropes, ¿no? Los sancochos, que entonces, en fin, todo ese tipo que tiene una tradición griega, pero después los romanos subieron darle una aplicación mucho más temática, mucho más práctica. Y así se elaboraban los vinos de Jerez hasta hace escasos siglos, ¿de acuerdo? Pero llega un momento en que, fíjate Antonio, no hemos hablado de esto casi nunca, cómo ha repercutido lo que podríamos llamar revolución industrial en los cambios operativos del vino. Bueno, claro, Europa tiene un desarrollo en esa revolución industrial muy amplia, etcétera, y resulta que viene Chastal, como fruto también de ese pensamiento evolutivo, progresista, y utiliza la chastalización, que es añadir azúcar a los mostos. ¿Para qué? Para que en aquellas zonas donde no se podían producir esta riqueza sacarimética natural, mediante estas adiciones de azúcares extemporáneas, se pudieran conseguir vinos que ya se pudieran consumir en un mercado normal y preguntarlo. Pero adición de azúcar para que posteriormente también pudiera fermentarse. Claro. Son, diríamos, en cierta manera, la introducción de los vinos que yo llamo de los vinos de las zonas del norte, de los alemanes. O sea, son evoluciones técnicas, por lo que vemos, claro, ¿no? Al final, ¿no? Exactamente, que entonces, hasta entonces no había... De una manera natural, ¿no? Con azúcar. Después evoluciones también, bueno, pues ya puedo hacer una adición directa de alcohol. Eso, ese es el tema, ¿no? Y claro, ahí, pues eso, a partir del siglo XIX y en finales del XVIII, ya empiezan esos vinos de las zonas del norte a introducirse en los mercados y empiezan a competir, etc. Entonces Jerez, en cierta manera, pasa con Oporto, etc., llegan y hacen uso de una técnica, ¿verdad?, que es la adición directa del alcohol, vuelvo a repetir, que procede exclusivamente de vino, para conseguir y estandarizar con un menor coste, sin duda alguna, pero sobre todo con una estandarización y una fijación de calidades muy estrictas. Cuando el vino y la graduación del vino dependía, cosa que nosotros ahora pretendemos retomar, de lo que la cosecha en definitiva daba en ese año, pues las oscilaciones en calidad, pero sobre todo en los años donde las técnicas, estamos hablando de siglos atrás, donde las técnicas de fermentación, no se sabía que existían las levaduras, para situarnos un poquito, o sea, sí, fíjate, claro. Entonces el tono de conocimiento que podríamos tener, entonces las vicisitudes que se podían producir eran muy intensas, y bueno, pues había mucho de suerte todavía. Bueno, es que la mayoría de los vinos que se salían exportados de Jerez antes del siglo XIX eran vinos que iban fermentando por el camino, porque tenían tanto grado sacarimétrico, etcétera, que era muy difícil que terminase la fermentación. Hay anécdotas. Bueno, vamos a empezar a hablar, Antonio, sí, sabes que estás hablando de lo que a mí me entusiasma, me encanta el mundo de la... cómo la técnica ha ido acomodándose y cómo ha ido dando soluciones un poco a todo este panorama tan enriquecido y tan identificado con nuestra cultura como es el vino de Jerez, ¿no? Pero hay anécdotas de que cuando se trasladaban los vinos por la costa de Guadalete hacia el puerto de Santa María para ser embarcados, etcétera, a veces las barcazas daban con bajo, tenían que vaciar los bocoyes, los toneles de vino, en ese caso se tapaban en firme y con la agitación, como tenía mucho carbónico dentro fermentando, algunas veces se producían incluso accidentes mortales por reventar estas bozas. O sea que están recogidas, entonces tú te vas fijando en esos detalles y efectivamente le vas dando pie un poco a esa evolución tecnológica que ha tenido el vino. Luis, antes de entrar también, bueno, en ese retomar lo que antes era y se daba como, o se entendía como una práctica de lo más normal, ¿qué hay de cierto, y pregunto, no sin ir más allá, qué hay de cierto en que la entrada de los árabes, todo el tema benimerines, etcétera, etcétera, por esta zona, y ellos que sabían de la destilación de alcohol, hubiera ya en aquel tiempo podido colaborar a que esa adición de alcohol se realizara antes? Ya lo hemos situado hace 200 años, pero... No, en el vino no. ¿En el vino no? No, en absoluto, no. Nunca el árabe utilizó el alcohol como uso de boca, en cierta medida. Era fundamentalmente a la farmacopea y a la cosmética, donde iba dirigido, el alcohol y el colirio y todo ese tipo, las tinturas, etcétera. O los que pudieran conocer aquí, en esta tierra de aquello. Tampoco hay nada datado, el árabe ¿no? introduce una técnica que tiene un origen hasta ahora lo más
primitivamente descubierto, no es chino, es mesopotámico. Mesopotámico. Pero eso es hablar del alcohol, Sí, un día claro. lo diré, es magnífico, ¿no? Porque hay una alquitara de cerámica y tal encontrada muy cerca de Mosul, con el lío que tienen ahora los pobres por allí, bueno, los pobres o quien fuera por allí, y hay una cosa descriptiva que estamos hablando de hace casi 5.000 años, ¿eh? Ya se utilizaba el alcohol. Luis, a día de hoy, en el proyecto que llevas embarcado, o la familia en el que estás muy directamente, o del que estás muy directamente pendiente, hablamos de una uva que por lo general, cuando decimos se viene a recoger en el marco, hablamos 10 grados y medio Baumé, 11 y algo, eso después de una correspondencia con su fermentación casi equivalente en grados, pero recordemos, por ejemplo, que el vino fino está sobre los 14-15, 15 y medio. 15 y medio, perdón, En crianza sí. que No, son los grados de diferencia en los que se suele producir la fortificación, una adición de alcohol. En este caso, Luis Pérez plantea de que es posible ya de partida, desde la viña, llevar la uva al lagar y que después se produzca una fermentación que se pueden obtener esos grados. Sí, Antonio, perdóname que te ¿Lo he dicho bien o corrígeme? Perfectamente, te voy a corregir algo, no es que yo planteé, es que es lo que hacía Jerez ¿Qué es lo que en su hacía Jerez? momento, es decir, no es que vayamos a descubrir nada, muchas veces las innovaciones se sustentan en vueltas hacia atrás y ver las cosas desde otra perspectiva. Cosa que Y eso, Luis, ya lo era, por tanto está contestada la pregunta, pero era antes Eso, posible y ahora tiene mucho que serlo ahora. Es Pero- mucho más porque tenemos mucho más conocimiento y podemos regular mucho mejor, es decir, lo que antes quizás se nos escapaba por el poco dominio que teníamos sobre ese conocimiento básico que es necesario en un proceso tan complejo, que la química por sí misma no es capaz de hacer, los microorganismos sí, que es convertir azúcar en alcohol. O sea, eso se lo planteamos a un químico orgánico y para transformar 1 kilo de azúcar en eso, pues no te veas la que tiene que... La que sin tiene que concursos liar. de microorganismos y sin acudir a la biología, no te veas lo que tiene que recorrer. O sea que a pesar de eso, pero yo es una cosa... bueno, pues hoy día conocemos bastante más elementos y se pueden hacer las cosas bastante mejor. Pero hay algo que nos anima en ello. Primero, en algo, Antonio, que desde hace 40 años Jerez, con su excusa, diríamos, con su realmente dispensa, si llamamos así, ha dejado un poquito al lado, que es la presencia del viñedo en el vino. Y esto nos sirve, este mecanismo nos sirve a nosotros para seguir un concepto filosófico, una filosofía que queremos, diríamos, ayudar a reimplantar nuevamente o a resurgir o a darle fortaleza en el marco. Creemos que el Jerez tiene muchos elementos, muchos capítulos que lo pueden enriquecer, que están ahí y que no lo estamos vendiendo en ese capítulo. Voy más allá, ¿no? Voy más allá. Realmente hemos tenido la oportunidad de acceder a un viñedo que tiene más de 40 años de la cepa, que no se ha plantado con variedades que es lo que se ha buscado en las últimas décadas a título general, ¿de acuerdo? Sí, a título general de filosofía, cepas muy productoras de uva, porque a veces nos hemos olvidado que cualquier viñedo de Jerez no produce uva. El viñedo de Jerez produce vino. Sí, nadie, es que no, eso que parece de perogrullo, pero mire, perdone, pero no, este viñedo está produciendo botella. Yo se lo tuve que decir alguna vez a alguna persona y se quedó así un poco asombrado. Yo no, mire usted está plantando uvas. No, yo no estoy plantando uvas, yo estoy plantando vino. Y todo lo que yo haga aquí está encaminado a producir un vino. Y Jerez, todo Jerez. Lo que llamamos en el tono, y yo hablo Jerez, soy sanluqueño, como sabéis muy bien, sí. Y no me olvido nunca de mi pueblo. Jerez llevo aquí más tiempo que mi pueblo. Todo el marco. Todo el marco. Cuando hablo Jerez estoy hablando de esa palabra tan globalizadora, en esa manera, de un concepto, porque asume todo el concepto del vino, y de toda la riqueza vitivinícola, no solamente de los productos que tenemos por delante. Bueno, pues ese es el punto de partida fundamental. ¿Qué sucede? Que hoy día Jerez, mi pobre o mi singular opinión, ¿de acuerdo? Individual. Jerez no es que sea un producto obsoleto, que se ha dejado para personas mayores, que ha perdido... Jerez ha perdido vigencia en su lenguaje. Es decir, hoy día en los vinos se están apreciando muchísimas cosas y están contenidas, que Jerez lo tiene súper colmado, que lo tiene ahí, pero no lo estamos reflejando. Antonio, cuando yo empecé, hace 40 años, por ejemplo, estaba repasando esto, la historia, teníamos
unos 85 millones de cepas plantadas en el marco del... Hemos venido a hablar de vino y estamos hablando de uvas, fíjate, pero estamos hablando del vino, de su origen. Tú me cortas cuando quieras, nada. Y oye, que tenemos ya a los espectadores absolutamente... No. Bueno, 85 millones de cepas. Sabemos que una cepa no es un árbol, pero es una planta leñosa, botánicamente, pero es un árbol porque conserva durante 40, 50 años sus raíces que además penetran con mucha más profundidad que muchos árboles en tierra, diríamos, calcárea, pobre, etcétera, etcétera. Y resulta que en estos 40 años hemos arrancado, de esos 85, hemos arrancado 60 millones de árboles. Mire, después hemos puesto molinos de viento, hemos puesto, o sea, tal... Antonio, que alguien por favor haga el cálculo, yo le ayudo a hacerlo. ¿Cuántos cientos de miles de toneladas de carbónico atmosférico absorbían esos 60 millones de árboles a nuestra Tierra? Con la importancia que tiene, claro. Ese elemento ecológico, ese elemento natural, estamos prescindiendo del Jerez, que lo tiene como cualquier otro vino y más. ¿Qué pasa? Hombre, que Jerez tiene, o el Jerez, mejor dicho, tiene unos valores en su propio vino, una singularidad de elaboración que parece que eclipsa al otro. Pero mire usted, es que el otro hoy día tiene una vigencia que es necesario que el jerezano, sobre todo, se lo crea, se enamore. Aquí nos falta, diríamos, autoentusiasmo con nuestras cosas. Lo hemos dejado tal languidecer y le hemos... No, mire, tenemos un patrimonio que muchísimas zonas vitivinícolas del mundo, no muchísimas, que todas las zonas vitivinícolas del mundo quisieran tener. Y lo estamos, bueno, señores, que no. Y si me permite, no es ni mucho menos corta. Y dentro de ese enamoramiento, digo por centrar no en el asunto que nos trae, porque nos trae todo esto, pero sí sobre ese tema que me llamó mucho la atención, de lograr que... Antonio, mira cómo lo vamos a enlazar. Bueno, pues mire usted, no consiste en arrancar viñedos, consiste en que el viñedo produzca lo suficiente y necesario para hacer vino originalmente, naturalmente y procedente de la propia viña, sin necesidad de esa técnica aditiva. Llevar esto al extremo no es posible. Nosotros hemos querido hacer la cosa más difícil. Es decir, mire, no solamente para un fino, es que un oloroso se puede conseguir de igual manera. Y si hay alguien lo duda, yo tengo suficientes años de trabajo científico y a mi espalda, etcétera, y trabajo publicado, que se lo podría demostrar. Un oloroso sin que también necesite fortificarse. Yo he llegado hasta 18.2, o sea, porque además tampoco lo sabemos. Tenemos una riqueza poblacional en nuestras levaduras que han estado durante 3.000 años fermentando mostos de altísima riqueza sacarimétrica, que tenemos una flora autóctona impresionantemente tolerante y voraz en hacer las cepas más fermentativas que existen en el mundo. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas lo tiene Jerez, no de conseguir, a veces inconscientemente, pero lo tiene conseguida, tiene una riqueza impresionante. Entonces, Antonio, nosotros propugnamos en hacer un vino donde se puede hablar de la cosecha, porque retornamos, es decir, esto es lo que me ha producido este año, que retornemos a técnicas como pues, el soleo de la uva, diríamos, complementada con actitudes y procedimientos actuales, es decir, utilizando los mecanismos actuales de tecnología, pero utilizando los recursos naturales para producir vino con presencia de azúcar suficiente, y llevamos ya 2 años consiguiendo mostos que tras su fermentación, sin adición alguna de alcohol, tienen 16 grados y algo. Y eso supone llevar, para aclarar a aquellas personas quizás más introducidas en este tema, que hay que llevar a la uva a una sobremaduración. No, llevar a la maduración adecuada. Y si porque claro, en la sobremaduración ya empiezan algunas voces a decir, bueno, pueden dar problema a la uva. Puede dar problema, mire, es que hay años, el año pasado y este año... que sin llegar ahí también la dan, claro. No ha habido, ha habido una prisa, claro. que entiendo eso porque yo he estado también como persona perteneciente a empresas y a modelos productivos importantes, que se entiende, ¿de acuerdo? Pero sobre todo hay técnicas que se pueden llevar a efecto. Mira, Antonio, esto no es para hacerlo al 100%, esto es para decir, mire, esto es posible. Y ahora vamos a hacer, no tiene que ser lo mismo un vino de Jerez conseguido con 10 grados y medio de azúcar, de grado Beaumet, que te van a dar 10 grados y medio de alcohol natural, que un vino que tenga 13 grados Beaumet, donde yo le voy a tener que añadir 1 grado y medio de alcohol. Y eso, en alguna manera, me tiene que repercute en calidad, diga quien lo diga, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Repercute en dependencia y del terroir, que hoy se vive mucho. O sea, ¿cómo estamos vendiendo nuestro terroir, nuestra tierra de Jerez, en el vino?
Hombre, es que nos sobra crianza biológica, nos sobran soleras, o sea, tenemos tantas cosas para que esté, pero mire usted, nos olvidamos de algo que nos pertenece a todos. Sí, ese terroir que otros vinos o denominaciones que además es del mundo magnífico, venden. ese paisaje tan espléndido de esas colinas. Y entonces nosotros diríamos que estamos en ese reto, porque en cierta manera podemos hacerla, podemos hacerlo, vamos a hacerlo, no estamos pensando en el éxito comercial, no, estamos, diríamos, mostrando un camino donde hay, desde el cero hasta el infinito, hay puntos intermedios donde digo, no, mire usted, pero es que mi mosto, mi uva tiene 13 y no sé cuánto, o tiene 13,5 y yo consigo, produzco menos cantidad, porque tú no puedes producir con eso descontroladamente. Pero estoy produciendo y evitando tener que destilar otras uvas menos tal, añadirle el alcohol, etcétera. Bueno, usted le estoy añadiendo el 30% de lo que en otros vinos se añaden. ¿No? En nuestro caso, nos hemos propuesto no añadir nada. Y eso... Qué maravilla. Es así. Bueno, el resultado es espectacular. Lo quiero decir porque ya llevamos un año con envejecimiento biológico de esos vinos, además manejando superficies de cultivo, con el lleno de la bota regulamos físico-química y tal, y bueno, y estamos ahí únicamente mostrando y diciendo, señores, que a Jerez hay que echarlo todos para adelante en absoluto, como te digo, esto va en contra ni es un elemento de alternativa, no, es un matiz que viene a enriquecer esa paleta tan magnífica que el Jerez ofrece con sus tierras, con su viña, y ya sabemos que nuestros tintos están ahí, señores, que Jerez lleva 3.000 años haciendo vino y ha hecho todo tipo de vino. Estamos elaborando vino un poco. No, y Jerez sí lo sabe. Eso lo digo, y de esto Jerez sabe un poco. Sabe un poco. Luis, ha sido una auténtica maravilla, como siempre. El tiempo es finito en este programa, lamentablemente, porque estaremos muchos más minutos conociendo de tu propia palabra, bueno, pues toda esa experiencia. En todo caso, nos parece que es una forma de honrar a la cultura del Jerez, esta iniciativa por parte de Luis Pérez, y sobre todo estamos deseosos, que nos lo ha propuesto hace ya bastante tiempo, de que seamos testigos directos de lo que se está cociendo, ¿no?, en sus bodegas en este sentido. Luis, que fue un auténtico placer. Igualmente, el placer para mí, y ya te digo, la culpa vuestra, porque me obligáis a hablar de algo que me entusiasma, y entonces pues nada. Es un placer, gracias, verdad, sinceramente, con todas las letras y en mayúsculas. Lo dicho, gracias, y esperamos tenerte por aquí de nuevo en próximas ocasiones. Gracias a ti. Señoras, señores, nosotros ahora si hemos hablado de rendir en cierto modo tributo a la cultura del vino en Jerez, permítanos también que nosotros rindamos ahora, hombre, nuestro tributo a una bodega que ha sido considerada hace unos días pues la bodega del año, a la luz de la prestigiosa guía Peñín. Ha elegido a Bodegas Barbadillo, como digo, como la mejor bodega del año 2014. Ha sido en el transcurso del 15º Salón de los Mejores Vinos de España, una cita que reunió en la Plaza de Toros de las Ventas a vinos puntuados con 93 puntos o más en dicha guía, de la que se presentó su 25ª edición. La bodega sanluqueña compartió protagonismo con otros premiados, es el caso del vino Revelación 1902 Cariñena Centenaria 2009, o la denominación de origen más valorada, en este caso fue la de Alicante. Así que también rendimos nuestro particular homenaje dándonos una vuelta, disfrutando de esta sensacional bodega Barbadillo.